¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. Esta tarde la Fiscalía allanó 8 compañías en Guayaquil y San Borondón como parte de la investigación que se sigue en el caso Petroecuador. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton? Amigos, buenas noches. Se incautaron computadoras y documentos físicos y digitales que serán analizados. 8 compañías ubicadas en el centro y norte de Guayaquil y en el cantón San Borondón fueron allanadas la tarde de hoy como parte de la investigación por el delito de lavado de activos y otras irregularidades cometidas en el sonado caso Petroecuador. De acuerdo con los funcionarios de la Fiscalía General del Estado que llevaron a cabo los procedimientos en compañía de agentes de la Policía Nacional, se incautaron computadoras y documentos que serán analizados. Son documentos tanto digitales cuanto impresos, que se van a analizar y se van a investigar. Cabe recordar que en este caso se encuentran procesados Ernesto Weyson y Carolina A., ambos detenidos en el operativo Navidad ejecutado por la Fiscalía y la Policía el 25 de diciembre pasado. A Ernesto Weyson se le dictó medida cautelar, esto es su arresto domiciliario por ser una persona de la tercera edad, y a Carolina A., prisión preventiva, así como la incautación de bienes, cuentas y empresas que administraba. Y el 2 de enero la fiscal Diana Salazar realizó la audiencia de vinculación contra Carlos Pareja Cordero y Carlos Pareja Dazún, y el juez de garantías penales de San Borondón, Leonardo Ronquillo, dictó prisión preventiva para los procesados. Además, dispuso la inmovilización de todas las cuentas bancarias en el sistema financiero nacional, así como el paquete accionario de compañías relacionadas con los procesados y la incautación de los vehículos registrados a su nombre. En total, hasta la fecha, en la Fiscalía se llevan 19 casos por presuntos actos ilícitos cometidos en la estatal petrolera. 6 están en instrucción fiscal y los otros 13 en investigación previa. Luisa María Heredia, 24 horas. El fiscal general del Estado planifica un viaje a Estados Unidos con el propósito de obtener información sobre el caso Odebrecht. De momento descarta una vinculación directa entre este caso y el proceso iniciado en contra del asesor del alcalde de Quito por una presunta defraudación tributaria. Según el fiscal general, el proceso de investigación en contra de Mauro T., asesor del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, de momento no ha dado pistas sobre la supuesta relación con el caso Odebrecht. Se trata de un supuesto delito tributario y eso es lo que se investiga. De momento solo lo que tenemos es lo que hemos dicho, un crecimiento como de $6 millones que en opinión de la UAF son operaciones inusuales e injustificadas. El abogado de Mauro T. confirma que los $6.4 millones de ingresos de su cliente corresponden en gran parte a la venta de lotes de terreno y que es dinero de 11 hermanos, que no existe relación alguna con Odebrecht y únicamente genera dinero producto de actividades empresariales. En el expediente de lo que hemos revisado no existe ninguna relación a la palabra Odebrecht. No es parte de la investigación de Mauro Terán. El reporte de la Unidad de Análisis Financiero de las Cuentas del Hombre de Confianza de Mauricio Rodas revela transacciones financieras incluso en bancos del exterior. Esto ha motivado el pedido de una nueva asistencia penal internacional. Hay algunas operaciones financieras en bancos externos al Ecuador y estamos por eso requiriendo a esos países tal información. El caso seguirá siendo investigado como un tema tributario y en cuerdas separadas del escándalo de corrupción de Odebrecht, cuya investigación aún queda debiendo. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Al final de la tarde, la Fiscalía allanó las oficinas de Odebrecht en Quito. Sin mayores detalles y sin acceso a la prensa, funcionarios de la Fiscalía ingresaron a las oficinas de la constructora brasileña, ubicadas en un edificio del norte de la capital, en busca de documentación que permita avanzar en las investigaciones en el caso de sobornos que involucra a Odebrecht. La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, María José Carrión, dijo que espera que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, regrese al país luego de su viaje a Estados Unidos para pedir los nombres del escándalo de sobornos de Odebrecht. La oposición pide que se investigue a todos los involucrados. En la Asamblea, el escándalo de sobornos de Odebrecht se va convirtiendo en el ambiente propicio para el cruce de acusaciones, de preguntas y respuestas enfocadas en la adjudicación de la construcción del metro de Quito a la empresa brasileña. Tras el viaje del alcalde Mauricio Rodas a los Estados Unidos para pedir detalles al Departamento de Justicia sobre los involucrados, la presidenta de la Comisión de Fiscalización se pronunció este miércoles. Yo espero que el señor Rodas vuelva, primero, ojalá que el señor Rodas vuelva. Y si el señor Rodas
espero, que el señor Rodas vuelva. Me parece grave que el señor Rodas, en vez de decir, investiguen todo, aquí están mis cuentas, hágaseme un examen especial, lo que diga es voy a denunciar en Estados Unidos que hay persecución política. Me parece irresponsable. Esto mientras los asambleístas del movimiento Creo consideran que este tema no afecta electoralmente a la alianza con el movimiento Suma, liderado por Mauricio Rodas, y evitan salir en defensa de la administración municipal. Yo por lo menos no estoy aquí para responder por el alcalde de Quito. Es una persona adulta y él responderá por sus actos. Y quienes no tenemos nada que esconder, no tenemos por qué hacer espíritu de cuerpo. No me interesa el color que sea el corrupto. Yo no estamos aquí para defender aliados. Nosotros exigimos investigación a todo nivel. Esperemos que esté lista la lista para tomar lista de quienes recibieron las coimas y sean castigados. El alcalde Rodas viajó además a Estados Unidos para denunciar una persecución política ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Ana María Cañizares, 24 horas. Atención, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, adelanta su regreso al país. Mediante un comunicado esta tarde, la alcaldía informó que dada la situación del momento, Mauricio Rodas canceló su participación en la cumbre anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y adelanta su regreso a Quito para retomar sus funciones el sábado 14 de enero. Para mañana está convocada una reunión del Consejo Metropolitano a las 9 de la mañana. El llamado lo hizo el alcalde encargado Eduardo del Pozo. Se presume que se va a analizar el caso del Metro de Quito. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aclaró entre risas que Mauro T., el asesor del alcalde de Quito, acusado de defraudación fiscal, no forma parte del Partido Social Cristiano. Que Mauro T., el asesor del alcalde de Quito, recientemente detenido y acusado de defraudación fiscal, no es miembro del Partido Social Cristiano, aclaró entre risas el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Ya van a acabar de acusar de social cristiano al presidente, que también trabajó en el gobierno de León Febres Cordero, en el Ministerio de Industria, bajo la administración de don Javier Neira. Para bromas está bien, digamos, pero esto no es una broma. En su ya acostumbrada cadena radial de los miércoles, el burgomaestre evitó referirse directamente a los escándalos de corrupción actual, como la detención de Terán y los sobornos de Odebrecht, pues consideró que es a la justicia ecuatoriana a la que le corresponde hablar. Mire, yo he sido muy claro, hay serias denuncias sobre ese asunto. Todos los casos de corrupción tienen que ser sancionados, la impunidad es mala, la persecución es peor, porque la justicia libre es la que se necesita, y ese es un tema en donde la justicia debe de actuar. Lo que sí dijo Nebot es que no existió ningún contrato que ganara por licitación la compañía brasileña en la ciudad. La única vez que Odebrecht intentó tener un contrato con el municipio fue cuando intervino en la licitación del aeropuerto internacional de la concesión y perdió. El alcalde enfatizó que mientras dure su gestión no se trabajará con una empresa acusada de corrupción a nivel internacional. Luisa María Heredia, 24 horas. El 2016 marcó un antes y un después en la historia de la transnacional brasileña Odebrecht, con presencia en el Ecuador. Nuestro compañero Carlos Acoto nos cuenta por qué. Carlos, buenas noches. Adelante. Buenas noches y muchas gracias. Y sí, a casi un año de que Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, fuese sentenciado por corrupción, los escándalos no dejan de sonar y por contrario cada vez involucran a más gobiernos. El nombre de Ecuador aparece en una investigación del Departamento Norteamericano de Justicia sobre sobornos recibidos por funcionarios de Estado. A continuación, les presentamos una reseña sobre la cuestionada transnacional brasileña y sus vínculos con algunos gobiernos del mundo. Odebrecht suena a polémica, pero no siempre fue así. Fundada en 1944, la constructora brasileña Norberto Odebrecht ha ejecutado más de una centena de contratos en 4 continentes, desde estadios de fútbol, aeropuertos, refinerías, hasta plantas nucleares. La empresa se alzaba con un interesante bagaje de experiencia y reconocimiento internacional. Sin embargo, la burbuja de éxito creada por Odebrecht se reventó a inicios de 2016, cuando Marcelo Odebrecht, máxima cabeza de la compañía, fue condenado a 19 años de prisión por corrupción. Dentro de la constructora brasileña se había detectado una estructura encargada de sobornar a funcionarios públicos para facilitar la consecución de contratos con Odebrecht. Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó que la trama de corruptela se extendía por al menos una decena de países: Brasil, Argentina, Colombia,
República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela y Ecuador. Entre estos países se habría repartido más de 700 millones de dólares en coimas. Aquí en Ecuador, sin señalar todavía ningún nombre, se dice que la empresa brasileña habría pagado 33.5 millones de dólares en sobornos durante el periodo 2007-2016. La transnacional brasileña está en el ojo del huracán, sobre todo luego de que Marcelo Odebrecht dijera desde prisión que si habla, tocaría habilitar celdas para varios presidentes latinoamericanos. El mundo está a la expectativa de lo que se ha denominado como una de las tramas de corrupción más escalofriantes de los últimos años. Yo creo que pronto tendremos noticias muy interesantes sobre el caso de Odebrecht. Escriban. ¿Quieres saber cuáles son las huellas en Ecuador de la transnacional brasileña Odebrecht? ¿Cuánto han invertido en nuestro país? Se lo contamos mañana. Esté pendiente. Ustedes continúan. El ministro de Finanzas, Patricio Rivera, justificó la necesidad y conveniencia de la nueva colocación de bonos por 1.000 millones de dólares y asegura que la tasa promedio del endeudamiento externo bordea el 6%. Los analistas económicos califican de irresponsable la medida. Mientras el gobierno habla de una recuperación de la economía ecuatoriana, de ponerse al día con sus obligaciones y hasta del fin del ciclo de recesión, los analistas económicos sostienen que este nuevo endeudamiento vía bonos por 1.000 millones de dólares a una tasa del 9,1% y a 10 años plazo complica aún más la economía nacional. Este gobierno ha emitido 7.250 millones a un interés promedio superior al 9%. Eso significa que en los próximos años, solo por concepto de intereses, el Ecuador va a tener que pagar casi 700 millones anuales. Pero el ministro de Finanzas, que no negó el monto total del endeudamiento en bonos, defiende su necesidad y conveniencia, pues asegura que no se debe ver la tasa de interés de forma aislada, sino en promedio. El promedio de toda la deuda pública del Ecuador es 5.6 a 5.8. Le está dando de comer a la banca internacional con intereses muchísimo mayores que lo que pagan países vecinos como Colombia y Perú. El ministro sostiene que esos dineros son de desembolso inmediato, que servirán para financiar el plan de inversiones y que no habrá más emisiones de bonos en este año. No está previsto de aquí al cierre de gobierno hacer otra colocación de bonos, no está dentro del cronograma. Para el analista de Cordes sería peor aún si el gobierno sigue endeudándose, pues con la deuda actual el gobierno ha batido récord, afirma. La deuda externa en el año 2006, en diciembre de 2006, era de 10.200 millones. En la actualidad, solo la deuda contabilizada por el Ministerio de Finanzas, que excluye preventas de petróleo, por ejemplo, ya ronda los 27.000 millones. El endeudamiento del Ecuador en el año 2006 respecto del tamaño de economía que tenía y ve el financiamiento que ahora recibe el gobierno nacional respecto del tamaño de economía que tiene, ve que apenas el incremento es 3.9% en lo que tiene que ver con deuda externa, que es la deuda más importante. Y lejos del vaticinio pesimista de Cordes sobre las cifras macroeconómicas, el ministro Rivera sostiene que la economía se está recuperando. El Fondo Monetario se equivocó, que decía que íbamos a decrecer 5 años consecutivos. Las previsiones internacionales y las previsiones nacionales en este momento muestran que Ecuador va a crecer en este año. Estamos viviendo la campaña electoral más cara de la historia. El gobierno lo que quiere es llegar hasta febrero, o si hay segunda vuelta, hasta la segunda vuelta, con una economía que se muestre en supuesta recuperación. Lo cierto es que a menos de 5 meses de que finalice el gobierno y a menos de un mes de la anterior emisión de bonos, las autoridades vuelven a endeudarse para cubrir su necesidad de liquidez. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de contratación pública que emite nuevas regulaciones para la contribución especial por mejoras, de modo que los ingresos no vayan únicamente a los municipios, sino también al gobierno central. El oficialismo sostiene que no se trata de la creación de un nuevo impuesto y bajo esa premisa se aprobó con 75 votos a favor en la Asamblea el proyecto de ley para la eficiencia de la contratación pública que hace modificaciones a la contribución especial de mejoras por las obras que estén a cargo del gobierno central o de los municipios. Contribución que deberán pagar los usuarios cuando un inmueble esté cerca de una obra pública. Una redistribución
de un impuesto que ya existe. Es decir, cuando hay inversión del gobierno nacional, quienes cobraban por mejoras eran los gobiernos locales. ¿Qué es lo que propone la ley? Que ese tributo vaya en beneficio del Estado central. Ese será el Servicio de Rentas Internas quien haga la recaudación. No se trata de una nueva contribución, se trata de que básicamente esta contribución pueda también ser una parte, pueda participar el gobierno nacional. La oposición cuestiona el proyecto y considera que representa más carga impositiva junto a la ley de plusvalía aprobada el año pasado. Por Dios, entendamos que esto es más impuestos. Es una barbaridad, por Dios. Más impuesto, el pueblo ecuatoriano no aguanta. Este cobro se realizará cuando concluya la obra y el monto a recaudar no podrá superar el 50% del beneficio generado por la obra pública. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. En Guayaquil, el Consejo Nacional Electoral entregó credenciales para los miembros de la Fuerza Aérea y Armada Nacional para que puedan ejercer el voto facultativo. Luego de que el Consejo Nacional Electoral entregara 46.778 credenciales a la Policía Nacional y 35.410 al Ejército para que puedan ejercer su derecho al voto, llegó el turno de la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval en Guayaquil. El día de hoy estamos entregando 53.854 credenciales para las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Naval 10.939 credenciales y a la Fuerza Aérea 6.370 credenciales. En las próximas elecciones previstas para el 19 de febrero, los oficiales deberán presentar la credencial junto con su cédula en cualquier junta receptora del voto. Además, deberán votar en los espacios especiales dentro de las papeletas, destinados a militares y a policías. Es importante que conozcan también que en cada junta receptora de voto existen 16 campos en blanco dentro del padrón para que puedan acudir a sufragar estos funcionarios de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Con esto se da cumplimiento al voto facultativo establecido en la Constitución del 2008. La consagración en la Constitución del año 2008 del voto facultativo como un derecho de ustedes. Carlos Acoto, 24 horas. Los presidenciales recorren el país difundiendo sus programas de gobierno, entre otras propuestas de campaña. Los aspirantes realizan acercamientos con los electores para consolidar el apoyo a sus candidaturas. Misión Ternura, un programa estatal que busca precautelar la primera infancia con el seguimiento a la gestación y el parto de las madres ecuatorianas, es la más reciente propuesta de campaña presentada por el candidato a la presidencia de Alianza País, Lenín Moreno. Vamos a erradicar completamente la desnutrición infantil, porque son en esos primeros años donde se forma el ecuatoriano del futuro. De ahí que como parte de la agenda que cumplió hoy en la capital, Moreno firmó un compromiso simbólico con los niños y niñas que aseguró se beneficiarán con esta iniciativa. Mientras tanto, el presidenciable de Creo, Guillermo Lasso, encabezó una caminata en el sector de Chillo Gallo y protagonizó un mitin político al sur de Quito. En declaraciones a la prensa, criticó la creación de un consejo que revise los impuestos, otra de las propuestas de Lenín Moreno. No le quiero decir al señor Moreno que no se trata de aumentar instancias burocráticas, lo que se trata es de eliminar el exceso de impuestos para promover la inversión. Por otro lado, entre bailes y caminatas, el candidato a la presidencia de la República por Fuerza Ecuador, Dalo Bucarán, cumplió otro día de campaña ahora en Esmeraldas. Desde allí se refirió a la emisión de bonos soberanos valorados en $1.000 millones de parte del Estado. Conducta irresponsable de seguir endeudando al Ecuador con un interés casi del 10%. Piensen en el futuro del Ecuador. En tanto que en Guayaquil, la aspirante a Carondelet por el Partido Social Cristiano, Cintia Viteri, acudió a la Convención Nacional de Control Electoral que se desarrolló en la Plaza Vaquerizo del centro de la ciudad y a la que asistieron delegaciones de otras provincias y cantones que respaldan su propuesta de cambio positivo. Tengo la fe, la convicción, la certeza de que cada persona que me está escuchando en este momento estará también junto a la mesa haciendo respetar el cambio entre la pobreza y el bienestar, entre el desempleo y el empleo. Y en Manabí, Jorge Glass, candidato a la vicepresidencia por Alianza País, también realizó actividades de campaña con visitas y caminatas en Pedernales y Chone. Luisa María Heredia, 24 horas.